femenina. Y donde también están celebrando unos y otros no, Gonzalo, es en El Salvador, porque se los mencionaba al principio de este programa, y la Asamblea pues aprobó una reforma constitucional que prácticamente le da vía libre a la reelección. Ojo, indefinida. Indefinida, también cambia el término presidencial de 5 a 6 años y por supuesto vamos a preguntarle a nuestra siguiente invitada, Gonzalo, antes de presentarla, pues si esto beneficia directamente al señor Bukele. Pues sin duda alguna, Jennifer, esto va a beneficiar a Bukele porque sabemos los números de aprobación que tiene el presidente de El Salvador. La última encuesta reflejaba un 89% de apoyo a su gestión. Habrá que ver si con esta decisión de la Asamblea Nacional de mayoría bukelista ese apoyo se va a reducir. Aquí hay que destacar lo siguiente: solamente 3 parlamentarios votaron en contra de esta votación, que uno, como usted bien decía, cambia diferentes normas constitucionales. Entre ellas, elimina la segunda vuelta, por un lado; por otra parte, extiende el periodo presidencial; y lo tercero, le da vía libre a la reelección indefinida. Esto trae como consecuencia que el periodo presidencial de Nayib Bukele, que tenía que terminar en el 2029, terminaría en el 2027, y a partir de ahí comenzaría, digamos, de cero todo este proceso presidencial. El presidente Bukele todavía no ha hablado. Hay que ver cuál va a ser la reacción del mismo. Pues vamos a hablar con Marcela Villatoro, ella es diputada de El Salvador por el partido Arena, una de las opositoras a este proyecto. Gracias, diputada, por estar con nosotros en Mañanas Blue 1030. Bienvenida. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias por dar a conocer nuestra voz en el mundo entero de lo que está pasando en nuestro país. Y yo la veía con un cartelito ahí en la Asamblea diciendo, pues este es el fin de la democracia en El Salvador, se murió la democracia en mi país, pero la verdad es que votaron 57 de 60 parlamentarios, esto es arrasador. Esta victoria de este cambio constitucional, ¿a qué se debe entonces? Recordemos que la mayoría de diputados de la Asamblea Legislativa son diputados del presidente Nayib Bukele. Solo habemos 3 diputados que no somos de gobierno. Antes, en la Asamblea Legislativa habían 84 diputados y el presidente Bukele tomó la decisión de reducirlos a 60 diputados porque habíamos muchos diputados más de oposición. A raíz de esa reducción de diputados que hizo Nayib Bukele, logró tener 54 diputados más otros partidos aliados de gobierno que lograron tener 57 diputados a favor de todo lo que tenga que ver con el gobierno, y solo quedamos 3 diputados que no pertenecemos al gobierno ni a partidos aliados. Es por eso que tiene una votación tan grande dentro de la Asamblea Legislativa. Recordemos que en la Constitución de El Salvador hay 7 artículos que prohíben la reelección. De hecho, hay incluso un artículo que dice que si alguna persona pide que se haga la reelección, tiene que ser y pierde sus derechos como ciudadano. Esto existiría en una democracia real, en una democracia donde existe una sala de lo constitucional que es independiente. Pero recordemos que cuando Nayib Bukele ganó las primeras elecciones de diputados en 2021, que volvió a tener una mayoría dentro de la Asamblea Legislativa, ahí fue cuando hizo las modificaciones necesarias para poder comenzar este camino a proyectarse a una, digámoslo, dictadura, que es lo que nos hemos convertido en este momento. Porque diputada, lo primero que hizo... Ahí la quiero interrumpir porque sin duda alguna Nayib Bukele está abriendo el camino que en su momento escogió Hugo Chávez y que escogió Daniel Ortega con la reelección indefinida. Esto a través de sus diputados. Le traigo a colación el argumento que dan algunos. Bueno, es que la gente quiere a Bukele, la gente quiere más tiempo de Bukele y la aprobación que tiene el señor en su gestión lo avala. ¿Qué le responde a la gente que piensa así? Que tiene ese argumento de que tiene una popularidad tan alta, él pudiese quedarse en el poder cuánto tiempo desee. Mire, ninguna dictadura ha sido impopular cuando comienza. Todas las, Hugo Chávez, en el caso de Castro, en el caso de todas las mayorías de dictaduras, que todas son malas, de derecha o dictaduras de izquierda, comienzan con un gobernante que la gente ama, que se vuelve popular, que tiene una familia maravillosa, que hace todo por el pueblo y la gente se enamora de su figura. Entonces, al verse enamorada de esta figura, la gente dice, lo quiero seguir teniendo. Y le dan todas las herramientas del poder para que esta persona se vaya perpetuando con el tiempo en el poder.
El problema es cuando la gente los quiere sacar, cuando comienzan los abusos de autoridad, cuando comienza la corrupción, cuando comienza el deterioro a los derechos humanos, cuando comienzan a callar a todas las voces opositoras y cuando las personas tienen que salir de su propio país porque están siendo acosadas por la policía, por los militares. Uh-huh. Entonces, ya cuando la gente quiere devolver la democracia, es demasiado tarde. Y ese camino de la democracia, demasiado tarde, ya está en nuestro país. Pero, diputada, entonces, ¿usted cuál es el camino que ve ahora? Porque usted dice que con este cambio constitucional murió la democracia, pero lo cierto es que Nayib Bukele, desde que llegó, está gobernando a punta de decretos de emergencia, que son excepcionales. Básicamente todo su periodo presidencial lo ha gobernado a punta de estos decretos de emergencia. Se hizo reelegir cuando no era permitida la reelección en El Salvador, con el apoyo de la Sala de lo Constitucional ahí en El Salvador, y hoy tenemos pues esta aprobación en la Asamblea de la que usted hace parte. ¿Cuál es el camino que usted ve entonces para El Salvador para salir de ello? ¿O usted ya ve que esto se va a convertir pues en una dictadura realmente, en una persona que se va a sentar en el poder como lo hicieron Hugo Chávez, como lo está haciendo Daniel Ortega ahí en Nicaragua? Mire, yo quisiera sonar una persona que motive a la población salvadoreña. El problema aquí real es más grave de lo que se piensa, porque Nayib Bukele tiene secuestrados todos los órganos del Estado. Está el legislativo, tiene el Poder Judicial, tiene obviamente el Ejecutivo, y lo más grave de todo es que tiene al Tribunal Supremo Electoral. Entonces, por muchas elecciones que hayan, o por mucho que la población vote masivamente, mientras el Tribunal Supremo Electoral esté secuestrado, no van a ser elecciones de verdad. Incluso el Tribunal Supremo Electoral, a pesar que existe el voto en el exterior, no tiene la capacidad para poder controlar y verificar ese voto en el exterior. Y quienes están trabajando y viendo y llevando a la gente en el voto en el exterior son los mismos consulados del gobierno. Entonces, es una situación bien difícil la que está pasando en el país. Yo le digo a la población salvadoreña que no hay que desmotivarse, que tratemos de hacer lo posible por hacer ejercer nuestros derechos. El problema es que como estamos bajo un régimen de excepción, en cualquier momento, si se empiezan a hacer marchas masivas o si la población empieza a decir algo, entonces le aplican el régimen de excepción a las personas. Es el caso de lo que hemos visto con la abogada Ruth López, que era una abogada crítica del gobierno, una abogada de una ONG que se llama Cristosal, que tuvo que salir del país porque empezaron a acosarla. Lo que hicieron con Ruth fue encarcelarla e inventarle un proceso judicial. Y eso era porque se había vuelto una voz incómoda del gobierno. Entonces, no solo ha pasado... Sí, es un poco como lo que está haciendo Maduro, es un poco como lo que hace Maduro en Venezuela con sus opositores. Pero yo le quiero preguntar, diputada Villatoro, sobre la derecha democrática. Si no hay una derecha democrática en El Salvador que diga esto no puede pasar, o si hay voces de derecha, digamos, democrática, porque pues tiene que haber personas que en un momento dijeran está bien el proyecto de Nayib Bukele, pero que digan, no, esto sí es verdaderamente una bandera roja. ¿Hay personas de derecha que ya hayan sacado esa bandera roja? Pues somos pocos los que nos estamos atreviendo. Y somos pocos porque la mayoría de la población salvadoreña está guardando mucho cuidado de lo que hace, de lo que dice y a través incluso de las redes sociales. Porque por el régimen de excepción, la gente tiene mucho cuidado de las aseveraciones o lo que dicen las redes sociales porque tiene preocupación que lleguen a su casa y que se lo lleven así como han hecho con otras personas, porque recordemos que el régimen de excepción es algo que solo se llevan a la persona y ya presa se comprueba o no si es una persona pandillera, pero con una llamada de cualquier ciudadano o de cualquier vecino, así es como se han llevado a miles de salvadoreños. Y se ha comprobado que son personas, por ejemplo, que no pertenecen a las pandillas y ya tienen carta de liberación por algún juzgado, pero no se les está dando la libertad. Incluso han muerto más de 400 personas dentro de las cárceles de nuestro país que han sido golpeadas, personas que han sido completamente irrespetadas de sus derechos humanos y las propias familias no han podido decir nada por el mismo temor a que tengan represalias por parte de este gobierno. Diputada, usted hace parte de la
poca oposición que tiene Nayib Bukele. ¿Usted cómo se ha sentido ejerciendo esta posición? ¿Usted se ha sentido censurada, amenazada, con miedo? Mire, eso de las amenazas es algo que es diario. A mí todos los días me escriben, me dicen te vamos a matar, entre otras cosas. Nosotros, incluso personeros del propio gobierno. Ya. Y hemos puesto denuncias ante la Fiscalía General de la República y ellos no han hecho absolutamente nada por ver y resolver, y hemos tenido varios ataques misóginos y he incluso demandado a un exdiputado que en esos momentos era diputado. Y han pasado 2 años y la Fiscalía General de la República ha decidido hacer nada solo por ser una persona que no soy de el gobierno, solo por ser una persona que de un partido de oposición. Diputada, entonces nosotros decíamos, es que quería preguntarle otra cosa poniéndome en los zapatos del salvadoreño en general, porque cuando uno ve los datos de popularidad del señor Nayib Bukele, del presidente, pues son impresionantes, y lo que dice la gente es que nadie nos había podido dar seguridad. Es decir, nosotros no podíamos salir a la calle porque estábamos extorsionados, nos robaban, nos mataban, es decir, era el reino de lo criminal. Y llega Nayib Bukele y logra apaciguar esta situación y dar unos buenos resultados para un país. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad que le cabe a toda la clase política de El Salvador antes de la llegada de Nayib Bukele? Bueno, mire, recordemos que hay investigaciones periodísticas comprobadas a donde el presidente tuvo negociaciones con las pandillas, y eso fue lo que le permitió llegar a la alcaldía y también lo que le permitió tener la mayoría legislativa. De hecho, hay una entrevista con 2 pandilleros de las pandillas más graves, donde hubo mayores matanzas en nuestro país, donde ellos confiesan que este gobierno les permitió huir de El Salvador y salir de nuestro país cuando comenzó el régimen de excepción para que no les metieran presos. Las cabecillas de las pandillas fue un pacto que se creó con el gobierno de sacarlos para que la gente pudiera estar en libertad, digámoslo así, y a los demás mareros meterlos presos. O sea, en este gobierno hubo un pacto con las pandillas que incluso les permitió tener una mayoría en la Asamblea Legislativa. Ellos comentaban de que se les prometió tener prerrogativas a cambio de que las familias de los pandilleros votaran por los diputados de Nuevas Ideas en el año 2021. Así es que todo comenzó por una negociación entre ellos de pandillas que se rompió. Y entonces a los cabecillas y los principales de las maras, de hecho, hay una llamada telefónica grabada entre el director del tejido social de El Salvador con uno de las cabecillas más importantes de las pandillas, a donde él le dice que él mismo lo sacó hacia Guatemala. Entonces, los principales cabecillas de las pandillas están fuera del país. De hecho, por eso es que han dado entrevistas a otros medios de comunicación. Y los pandilleros menores o los delincuentes menores, que obviamente mataban y violaban y eran lo peor y más le pasó a ese país, son los que han metido presos. Pero, claro, diputada, pero ahí yo le interrumpo porque yo también me quedo con la duda de mi compañera Jennifer, y en su respuesta no escucho una mea culpa sobre el por qué Nayib Bukele es el resultado de una política que fracasó en El Salvador, así como Hugo Chávez fue el resultado de una política. Era un descontento que tenía la gente. No sé si ustedes lo recuerdan, que él viene del FMLN. Acordemos que en nuestro país había 2 partidos políticos fuertes, el Partido Arena y el Partido del FMLN, y Nayib Bukele fue alcalde en 2 ocasiones del FMLN, y tuvo una separación con el FMLN porque él tenía siempre su aspiración presidencial y el FMLN no le permitía esa aspiración presidencial, y es esto a raíz de la razón por la cual existe esta separación entre ellos y él decide crearse un nuevo camino con otro partido político. ¿Cuál fue el problema de los partidos? Yo creo que en su momento, cuando se alzó el tema de las pandillas y cuando comenzaron a crecer las pandillas, los partidos políticos trataron de buscar la forma de encontrar una solución a ese tema. Se hicieron varias cosas, el mano dura, super mano dura, y cada una de esas políticas reales fracasó. Pero eso no quiere decir que no se quiso luchar para que los pandilleros dejaran de existir en nuestro país. Se buscaron las formas de hacerlo.
pero nunca se logró por completo. Entonces lo que hizo Nayib Bukele es meter el régimen de excepción, y no solo eso, sino quitar varias garantías y varias modificaciones al Código Penal, como por ejemplo ahora las personas pueden pasar más de 2 años presos, aunque no se haya demostrado que son personas culpables. Y antes en nuestro código se habían pasado 2 años y no podía demostrarse que esta persona había cometido algún delito, pues como existe la presunción de inocencia, esta persona pues tenía que salir de la cárcel. Sí. Y si era culpable, esos 2 años se le agregaban al cómputo de la pena. Todas estas cosas fueron desaparecidas del código para contrarrestar con para darle más fuerza al régimen de excepción. Ahora, ¿qué es lo que nosotros como partidos políticos hemos dicho? Nosotros estamos de acuerdo que los pandilleros deben de estar presos. Yo creo que eso es necesario y eso es algo que ha hecho bien el gobierno. Y es algo que es lo que la gente le agradece. Pero han dejado problemas muy importantes de lado. Por ejemplo, la economía en nuestro país está por los suelos. El Salvador no está creciendo. El derecho el pago de las viviendas está demasiado escarecido y la gente no puede vivir. El Salvador se encuentra en una situación de gran pobreza y la gente lo pone pone en una balanza y dice, bueno, pero por lo menos tengo seguridad. Y esa es la razón por la cual él ha crecido tanto. Sí, diputada, pues queríamos escucharla a usted como una minoría opositora ahí en El Salvador. Sabemos que la mayoría apoya al presidente Nayib Bukele, más del 80% después de tantos años de gobierno, pero pues nos parece una voz válida la suya porque también está en consonancia con otros alrededor del mundo, por ejemplo como Human Rights Watch, que ha dicho que El Salvador comienza a caminar el mismo trayecto de Venezuela. Feliz día para usted y seguimos al tanto de sus noticias en El Salvador. Muchas gracias, muchas bendiciones para ustedes y gracias por permitirnos contarles nuestra historia al mundo y que estén con sus ojos vigilantes hacia El Salvador y que sigan viéndonos, porque muchas veces lo que es popular no siempre es bueno. Muchas veces detrás de eso hay intereses más oscuros que dañan a la población y que muchas veces se vuelve demasiado tarde el poder volver a colocar la democracia en el país. Qué situación, gracias diputada, qué situación tan dura, Sebastián, porque acá lo hemos hablado, es decir, la gente cuando está asfixiada por la criminalidad, pues decide ceder un poco de sus libertades para que le solucionen el tema de violencia, y es lo que ha sucedido en El Salvador, y los réditos políticos y electorales de Bukele pues están ahí a la orden del día. Hoy tenemos aprobada una reelección indefinida en El Salvador. No, yo no quisiera estar en el pellejo de la diputada Villatoro, que va a ser una pelea de cuchillos contra tanques, Jennifer, porque por más un buen éxito que pueda presentar un gobierno, sea en seguridad, en economía, para mí es inaceptable y es un negocio demasiado caro entregar la separación de poderes y la democracia por una política acertada momentánea, partiendo de la base, que yo sé que es discutible, de que ha sido acertada. Porque ¿cuál es el problema cuando le entregamos el poder del Estado a una familia o a un partido? Digamos que, listo, hace 5 años la prioridad de El Salvador era la seguridad y digamos que el señor la arregló. Pero las sociedades van demandando cosas y Jennifer, mañana será la economía, la infraestructura, la desigualdad, lo que sea. ¿Y qué pasa si ese gobierno ya no empieza a responder a esas demandas? ¿Van a soltar el poder? ¿El señor Bukele va a soltar el poder? Entonces, por más bueno que sea un gobierno, la separación de poderes y limitar el poder político es quizá la razón de ser de las constituciones. Termino con esto, las constituciones nacieron para eso, para amarrar el poder político gigantesco que los ciudadanos le dan al Estado. Mire, Sebastián, y uno en estos casos uno se pregunta es dónde está la derecha democrática, que es lo mismo que pasaba con Donald Trump. Digamos, con Donald Trump uno decía, ¿y dónde están los republicanos? O sea, los republicanos, digamos, tradicionales, los conservadores tradicionales, ¿cómo aceptan esto que está haciendo Donald Trump? Y es lo mismo ahora. Uno dice, todas estas personas que son de una derecha que uno supondría que son una derecha democrática, ¿por qué no han manifestado nada cuando esto es una clara bandera roja? Y le quiero dar ejemplos aquí en Colombia de derecha democrática que uno supondría que es una derecha democrática y que en este momento deberían estar criticando lo que pasó en El Salvador y que siempre han apoyado a Bukele. Quienes nos acompañan por la plataforma de Itu y el canal de YouTube de Blue Radio, les vamos a mostrar algunos trinos, por ejemplo, de la senadora María Fernanda Cabal, que ella
siempre, cada vez que puede, apoya a Bukele. Por ejemplo, en abril del año 2023, decía que para marzo la popularidad de Petro era del 34%, mientras que la del presidente Nayib Bukele llegaba al 91%. Sí, claro, es súper popular, eso no se niega, todos los días se dice y lo podemos ver aquí, por ejemplo, en las redes sociales cada vez que se habla de Nayib Bukele, pero es que hoy es una clara bandera roja. Otro personaje de la derecha de acá, J.P. Hernández. J.P. Hernández en un trino, en muchos trinos, porque él trina mucho sobre Bukele, bien lo sabemos, diciendo, yo sí creo que Colombia necesita un Bukele, alguien con pantalones que no tenga piedad de los bandidos y que ponga los derechos de los ciudadanos honrados por encima de los derechos de los delincuentes. Pues además una persona con pantalones, alguien con pantalones, pues que el machismo las mujeres no de ese podemos ser trino. así, ¿no? Sí, o sea, y lo otro es Miguel Abraham o Polo Polo también, que es feliz trinando sobre Bukele. El Salvador de Bukele completa 500 días sin un solo homicidio, o sea, más de un año. En la Colombia de Petro a 90 masacres, etcétera. Y hay una cosa que también hay que decir, este tipo en los países autoritarios, y cuando se pierde esa noción de la democracia y cuando se pierde, por ejemplo, la libertad de prensa, como en Venezuela, uno no puede saber qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque no hay datos oficiales. Mire, cuando yo hice el ejercicio, Jennifer, esta mañana, Panamá y Salvador somos centroamericanos, y me puse a tocar teclas con algunos ciudadanos del Salvador. Le puedo decir que al menos 5 de las 8 personas a las que le escribí me dijeron, no me interesa, el señor solucionó un problema. Ustedes no saben lo que vivíamos nosotros acá. Básicamente es la respuesta en un resumen que te da quienes hacen vida en El Salvador. Te dicen, a mí no me interesa, el señor realizó y, digamos, nos sacó de la miseria, en este caso de seguridad, que vivíamos. Y me decía alguien también esta mañana, Bukele quiere replicar el modelo de Singapur. Un modelo en donde sabemos que ha sido muy exitoso económicamente hablando, pero tal vez en temas de libertades sí ha tenido un retroceso o nunca ha tenido una gran apertura. Ese es el modelo que algunos dicen que Bukele quiere replicar. Pero cuando uno empieza a hablar con gente de El Salvador, en su mayoría le dicen, es que no me importa, ustedes no pueden hablar desde afuera con respecto a lo que está pasando porque no saben lo que vivíamos nosotros. Eso no quiere decir que no se señale lo que está ocurriendo, ¿no? Porque lo mismo hizo Hugo Chávez, lo mismo. Es el tema de la reelección indefinida y se tiene que condenar. Y fueron varios los cambios entonces aprobados por la Asamblea ahí de El Salvador. Se cambia el periodo presidencial en El Salvador, es de 5 años, pasa a 6. También se le pone, digamos, se le quita el freno a la reelección indefinida ahí en El Salvador, y por supuesto con todas las críticas, no a nivel interno mucho por la popularidad de la que goza el señor Bukele, pero sí a nivel internacional, donde ya se han visto, Sebastián, algunos ejemplos de lo que puede pasar cuando alguien pues se eterniza en el poder, se amarra a la silla del poder. No, y lo que ha dicho Ana Cristina, que eso aplica para muchos sectores. Hay, no todos, pero un sector de la izquierda no democrática que compra la idea de, con tal de perseguir el capital o la propiedad privada, un ejercicio supremamente autoritario y entregar el Estado a un partido. Y del otro lado, unas personas dirán como Gonzalo, oiga, yo compro que una familia, un señor controle los 3 poderes y que se haga lo que él diga con tal de que dé buena seguridad. Entonces, por esto, Jennifer, entregó la democracia. Izquierda y derecha en extremos están dispuestos a pagar ese precio. Bueno, pues es lo que está sucediendo en El Salvador, una noticia pues muy importante que está generando todas las reacciones, comentarios, análisis, no solamente en El Salvador, sino por fuera de él. Pero mire, Lina, ayer estábamos en este programa justamente y nos llegó una noticia y la confirmamos, y justamente